660. AM 660 Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1250 de Con Vos, correspondiente al domingo 31 de julio de 2022. Derradeiro domingo do mes de xulio e derradeiro día do mes de xulio. Termina el mes hoy. En la operación técnica informatizada de este programa ha vuelto de sus merecidas vacaciones. Bienvenido, señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omuyo. Esta emisión de Con Vos está saliendo en dúplex por FM 90.3 Radio 9 Galicia en Ponteareas, provincia de Pontevedra. Como sempre, un saúdo moi agarimoso aos ointes de Radio 9 Galicia, os directivos e o seu personal. Ya voy a hablar hoy, pero en esa zona, Ponteareas está dentro del condado de Paradanta. Ayer había un incendio pavoroso, uno de los tantos incendios que está soportando Galicia en los últimos días, pero en Arbo, allí que pertenece al condado. Bueno, termina julio, termina el mes de Galicia, el mes del apóstol Santiago, y comenzó la semana el lunes con el día de Santiago, con el día de Galicia, 25 de julio. Por ese motivo, el rey Felipe VI, la reina Leticia y las hijas de ambos, las dos hijas, se trasladaron a Galicia, donde el rey hizo la tradicional ofrenda al apóstol Santiago. Quiero compartir con ustedes las palabras de Felipe VI en ese momento. Vamos a esperar a ver, porque ahí la computadora le está jugando una mala pasadita a Eber Galeano. Les cuento que este programa puede ser visto a través de la página de Facebook Con Vos y también de la página de Radio Amplitud. En cualquiera de las dos ustedes los pueden ver, y ya les voy a contar lo que estamos viendo en pantalla, que hoy va a tener diversos cambios. Vamos ahora sí escuchando entonces la palabra de Felipe VI en la ofrenda al apóstol Santiago. Quiero que en esta ocasión mis primeras palabras sean para transmitir nuestro cariño y apoyo a todas las personas que han sufrido y que todavía sufren los terribles incendios que están asolando tantos lugares de España. Personas que han tenido que ser evacuadas de sus hogares, que han perdido sus casas, sus cosechas, sus ganaderías, su modo de vida, la vida misma. Nuestra condolencia sincera a las familias de los fallecidos en estos momentos de profunda tristeza y consternación. Esta tierra, Galicia, sabe bien lo que es sufrir el azote de los incendios y también ha padecido de manera intensa y padece esta última oleada de fuego.
La reina y yo, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, tenemos muy presente esta situación y queremos hacer llegar nuestra solidaridad y respeto a todos los afectados. Coa mente e o corazón consagrados ao futuro de Europa e da nosa sociedade, encomendámonos ao apóstolo para que nos axude a atopar certezas que sirvan de guía ao noso vieiro de aquí adiante. A fortaleza que o paso dos séculos impregnou en todas as sendas que nos traen ata aquí, axúdanos a afrontar con azos renovados as dificultades do presente. Ao igual que a luz da Torre Berenguela nos orienta cara ao apóstolo, os valores inmutables da peregrinación guiárannos de novo na superación das adversidades. Bueno, a mí me encanta cuando el rey habla en gallego, porque les puedo garantizar que tiene una pronunciación perfecta de nuestro idioma. Siempre que está en Galicia, hace parte de sus discursos, siempre introduce la lengua gallega y, repito, lo hace tan bien, pero tan bien, porque pronuncia palabras típicas del idioma gallego que a los no gallego hablantes muchas veces se le complican. Bueno, da gusto escucharlo a Felipe, que, como yo decía en el comienzo del programa, de la racha de incendios que se están produciendo en Galicia, lógicamente comenzó su mensaje haciendo mención a eso. Y debo decirles que el titular en este momento del Correo gallego dice: alerta naranja por altas temperaturas en Ourense y Pontevedra, y el incendio de Arbo, al cual yo hacía mención, en Paradanta, allí vecino de Salvaterra, de mi tierra, de Ponteareas, das Neves. El incendio de Arbo, dice, sigue devorando hectáreas, aunque está bajo control. Bueno, ojalá se vayan remediando estas tremendas desgracias que soporta Galicia con el fuego, con la imprudencia de mucha gente y con la maldad de algunos otros, porque también hay fuegos que son accidentales, pero hay fuegos que son intencionales. Vamos a comenzar con música, vamos a comenzar con el querido y admirado Carlos Núñez y el último tema de su disco a Irmandade das Estrelas, 25 aniversario. Bueno, lo hemos recorrido todo. Para el final, para Vigo me voy. Claro, Carlitos vive en Vigo y siempre se va para Vigo. Vamos con él.
atrás que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negra, vamos de atrás que ya la conga no vuelve más. Para Vigo me voy, mi negra, dime adiós. Acabo el vocero con caña, estoy medio loco por bailar. Para Vigo me voy, mi negra, dime adiós. Mira que la conga ya se va para nunca más volver a sonar. Para Vigo me voy. Carlos y sus amigos, Humberto Becker lo dijo. Galicia tiene su vino y Cuba tiene su ron. Ya nos unimos, mi hermano. Qué rica combinación. Me voy arrollando, gozando. Ya que la conga ya se va para nunca más volver a sonar. Para Vigo me voy. Falemos galego. Puede ver un poquito, sácame a mí que se pueda ver el título. Falemos galego. Bueno, el lunes, como acabo de decir, fue el Día de Galicia, el Día del Apóstol Santiago. La comunidad gallega aquí en Buenos Aires hizo una misa en la parroquia del Apóstol Santiago, de Santa Rosa, en la Basílica Santa Rosa de Lima, en Belgrano y Pasco, y previamente a las 18:30 un acto en el vestíbulo del Centro Gallego, donde se colocaron sendas ofrendas de laureles ante los bustos de Castelao y de Rosalía de Castro. Las coronas fueron portadas, en el caso de la de Castelao, por el presidente del Centro Galicia, Jesús Mosquera, y no quiero confundir el orden, Dora Pejito, expresidente de la Sociedad Parroquial de Vedra, y la de Rosalía de Castro por el vicepresidente del Centro Gallego de Avellaneda, el señor Fidel Lema, y la directora médica del Hospital del Centro Gallego, la doctora Karina Sequeira. Bueno, los himnos, se interpretaron los himnos con gaitas, el himno argentino interpretado con gaita por Analía Espinosa, y luego la marcha real española y el himno argentino ya por todo el grupo de gaiteros que representaban a la comunidad a través de muchas instituciones. A la gente que nos ve por Facebook, les digo que dice: en el Centro Gallego de Buenos Aires se celebró el Día del Apóstol y de la Patria Gallega. Ese es el titular de la región internacional, el medio que se emite en Ourense, ¿no? Que es una gran nota que hizo la periodista María González Rouco. Yo quiero decir que al acto estaban invitados por nota todas las entidades de la colectividad gallega, así como
invitada e informada toda la prensa española y gallega que habitualmente informa aquí en Buenos Aires, ¿no? Bueno, el único medio presente gráfico fue la región internacional, repito, representada por María González Rouco. Estuvo también el colega y amigo Di Profio, Oscar Di Profio, pero en general los medios brillaron por su ausencia, pero por si alguien dice que pocos, bueno, estaban todos absolutamente informados e invitados por nota, igual que todas las entidades. Sabemos que los medios que sostiene económicamente la Xunta de Galicia, que son Galicia en el Mundo y España Exterior, no cubren los actos del Centro Gallego, pero simplemente lo digo porque tuvimos una gran cobertura de la región internacional y la estoy mostrando en este preciso momento en la transmisión por Facebook, que luego veremos fotos de la iglesia, del acto de la misa en la iglesia, que fue realmente muy emotiva, pero también divertida. Hasta se terminó bailando allí. Los sacerdotes hicieron una tarea fantástica, nos brindaron todo el apoyo y fue realmente una misa, yo creo que muy importante para nuestra colectividad. Bueno, pero estamos en la lección de galego y hoy traje unas palabras que el domingo anterior ustedes recordarán que emitimos un audio de Tanxugueiras que yo dije que correspondía a una entrevista que le hicieron en el diario El País de España. Bueno, en esa misma nota hay una parte del artículo que describe lo que encuentran en las paredes de una casa antigua dentro del camino primitivo. Y entonces, como eran una serie de palabras que después uno pinchando sobre la palabra podía saber de qué se trataba, ¿no? Pero algunas palabras novedosas, incluso dos que no están en el diccionario, pero las voy a comentar igual. Dije, qué bueno esto, el domingo próximo, esto lo pensé la otra semana, ¿no? Voy a hacer la lección de galego con estas palabras. La primera de ellas es cambela. Cambela, dice el diccionario de la Real Academia Galega, sustantivo feminino, arado primitivo dunha soa peza que se utilizaba para romper un terreo. Arado primitivo de una sola pieza que se utilizaba para romper el terreno. Y dice luego, na parte da adega teñen colgada unha cambela. En la parte de la bodega tienen colgada una cambela. Bueno, por supuesto ya no se usan arados ni antiguos ni modernos, pero la cambela que dice acá en esta oración que la tienen colgada en la bodega era una especie de palo largo doblado en su punta y hacia abajo, y allí terminaba con lo que no era una pala, era casi un punzón, y era lo que iba de hierro, por supuesto, y con eso se iba rompiendo la tierra. Es una figura muy conocida, un arado de una sola pieza. Todo el arado era una pieza. Y su nombre, cambela.
Vaya uno a saber por qué cambela se le dice también a las personas que tienen las piernas al revés que los chuecos, ¿eh? En este caso es un adjetivo, persoa que tengas pernas tortas cara a fora. Persona que tiene las piernas torcidas hacia afuera, ¿eh? A eso se le dice también cambelo o cambela si es una mujer. Y dice una oración, abriulle a porta un rapaz cambelo. Guindastre es la otra palabra. Guindastre es un sustantivo masculino, es una máquina dotada de un brazo giratorio que permite levantar y mover grandes pesos dentro del rayo que este brazo alcanza. Bueno, es una máquina dotada, en definitiva, es una grúa. Nos portos hay guindastres para cargar a mercancía en los barcos, en la construcción de edificios utilízanse guindastres. Describe que en los puertos y para construir los edificios hay grúas, que en galego son guindastre. Pero este guindastre que está describiendo la nota no es una grúa tan clásica, es una grúa en definitiva, pero dice aparello de madeira formado por un eixe vertical e un pau perpendicular a él, usado na cociña para pendurar a gramalleira e no muiño para levantar as pedras coa axuda dun fuso. Aparato de madera formado por un eje vertical, un listón vertical, y en el extremo superior sale como un travesaño de ese listón vertical, sale uno de la misma dimensión, horizontal, y dice formando por un eje vertical y un palo perpendicular a él, usado en la cocina para colgar la gramalleira. La gramalleira es aquella cadena que alguna vez he nombrado, en la que se colgaba a su vez el pote de calentar el agua, un elemento pesado de la cocina. Bueno, se colgaba de la gramalleira. La gramalleira, a su vez, estaba colgada de este guindastre, que no tenía movimiento, simplemente es un palo parado con un palo horizontal en la punta, el que soporta el peso. O caldeiro no que se cocía a comida dos porcos era grande e negro e colgaba dun guindastre, lo que decía, ¿no? La olla en la que se cocinaba la comida de los cerdos, que por supuesto tiene que ser grande porque el cerdo no se lo arregla con poca comida, era grande, por lo tanto pesada, y se colgaba de un guindastre, de una grúa. Tiene sinónimos que son andante, angarela, asnelo y burro. Sí, así burro, como el animal, así se le dice también al guindastre. Lareira es una palabra muy conocida, archiconocida, pero el artículo la mencionaba, entonces vamos con la descripción de la Real Academia Gallega. Sustantivo feminino, pedra plana situada a pouca altura do chan, onde se fai o lume para cociñar nas casas tradicionais e sobre a que adoita ir colocada unha cambota. Bueno, acá viene lo interesante. Dice que la lareira es una piedra plana situada a poca altura del suelo donde se hace el fuego para cocinar. Estamos hablando de otras épocas, cuando se cocinaba en la lareira, cuando yo era chico y hasta bastantes años después. Eso eran las casas tradicionales. Y sobre la que
acostumbra estar colocada una cambota, es decir, sobre la lareira normalmente hay una cambota. ¿Qué es una cambota? Es la entrada de una chimenea, por allí se va el humo hacia la chimenea. Esa campana o forma de campana que suelen tener se llama cambota. Dice la oración: no canizo encima da lareira, cúranse os chourizos e sécanse as castañas. Bueno, o canizo es como un entramado de cañas, en el que se pone encima de la lareira para que le dé calor y para que le vaya el humo, y allí se ponen los chorizos para que se ahumen, se sequen, y también las castañas. Sinónimo de lareira, larega. Leira. Leira es un sustantivo femenino, terreo de labranza, terreno de labranza. Onte labramos a leira que está hondo río, una leira de millo. Ayer labramos la leira, la finca en realidad sería, que está al lado del río. Una leira de millo, una finca sembrada de maíz. Sinónimos de leira: agro, eido, veiga. Pilladeira. Esta palabra no está en el diccionario, sin embargo debiera estar. En muchos pueblos se fabricaban pilladeiras, unos cestos de mimbre con un palo largo como las redes de las piscinas para recoger las hojas, que se usaban para pillar, de allí pilladeira. Pillar es tomar, agarrar, recoger, que se usaban para pillar las castañas que caían de los árboles a la superficie del río y que aún estaban dentro de sus zurrones, esos cascarones con aspecto de erizo, un ejemplo de economía circular centenaria. Por eso digo que debiera estar en el diccionario, porque pilladeira es, del origen de pilladeira es la palabra pillar, que sí es una palabra totalmente normativizada, y como describe el comentario, es como una cesta con un palo largo detrás, como son los limpiadores de pileta. Exactamente, es una buena comparación, el limpiador de pileta para sacar las hojas, nada más que esta es como encorvadita en la punta, es casi como una cesta, no muy cerrada, pero es una cesta con un mango, y se usaba para recoger castañas en los lugares que caían al agua. Me parece una palabra interesante, repito, que no está en el diccionario. Otra palabra que tampoco está en el diccionario, y creo que también debiera estar, es reladeira. Reladeira. La reladeira es un utensilio de cocina en forma de cuenco de madera tallada, en cuyo centro emerge un pivote sobre el que se relava la verdura o la carne. Bueno, el origen de esta palabra es relar. Relar es rayar, cortar finito, cortar en pequeños trozos. Eso es relar. O rayar, el queso rallado, todo lo que uno... La zanahoria rallada, lo que uno raya con un rallador, eso en galego es relar. Entonces, reladeira es una palabra que debiera estar en el diccionario. Me sorprende que no esté. Una reladeira sería como el rallador para nosotros, Reladeira, pero es distinto, porque este no es para rallar. O sea, no es comparable al rallador,
porque no es para rallar, es como un plato de madera con los bordes bastante, un plato hondo, y en el centro surge como un hongo, digamos, surge como un hongo en el centro, que seguramente era para tomarlo con firmeza, asirlo de alguna manera, y en la base picar finito los distintos alimentos. De allí lo de relar, de picar verdura o carne o lo que fuese, ¿no? De allí el origen entonces que en este utensilio se relaban o picaban, que sería la palabra en castellano, los distintos alimentos. De allí el nombre de reladeira. Otra palabra que está es trobo. Esta sí está en el diccionario, habitáculo artificial para as abellas, onde un exame forma as súas enteas, acondicionado a imitación dos seus refuxios naturais, ben en bimbio, en cortiza ou en madeira. Nos está diciendo que es un habitáculo artificial para las abejas. En realidad suelen ser troncos ahuecados, principalmente esos troncos de árboles viejos que ya naturalmente están ahuecados, aunque se los pueda ahuecar un poco más, y ahí se hacían las colmenas, o sea que es un lugar para la colmena. O enxame saiu do trobo, el enjambre salió del trobo, dice la oración. Ejemplo. Sinónimos: colmea, cortiza, cortizo ou cobo. Otra cosa que se encontraron en esa casa fue un zoqueiro o zoqueira. Dice el diccionario: persoa que fai zocos ou zocas. Persona que fabrica zuecos o zuecas, zocos ou zocas. La diferencia entre zoco y zoca es que una es totalmente de madera y la otra tiene la base de madera y la parte superior de cuero. Dice la oración: no lugar vive un bello zoqueiro, pero ya non traballa. En el lugar vive un viejo zoqueiro, un viejo fabricante de zocos, pero ya no trabaja. Sinónimo: chanqueiro, galocheiro. Chanqueiro, que hace chancas; galocheiro, que hace galochas. Y finalmente una palabra que no estaba en la selección, pero sí la encontré en la lectura del artículo, que para mí es novedosa. La palabra es adarve, adarve con V, sustantivo masculino, camiño no alto dos muros dunha fortificación detrás do parapeto. Camino en el alto de los muros de una fortificación detrás del parapeto. La oración es: as centinelas percorrían con paso lento o ardave da fortaleza. Las centinelas recorrían a paso lento el adarve de la fortaleza. Y me llamó la atención descubrir yo esta palabra porque había una imagen de la muralla de Lugo, la única muralla romana que se conserva íntegramente. Hay muchos restos de murallas romanas en distintos lugares de Europa, pero la única que se conserva íntegra es la muralla de Lugo, que se puede caminar por arriba, y entonces ese camino que he hecho en muchas ocasiones, su nombre galego es adarve, adarve. Creo que la mayoría de las personas que a diario, que son miles, caminan
ese lugar, no deben saber que el nombre del mismo es Adarve. Bueno, esta fue nuestra lección de galego de hoy. Espero que les haya resultado de interés. Creo que no dije hoy el número de teléfono por si nos quieren dejar mensaje. Es 53 65 72 34. 536 7234. Y ahí nos pueden dejar mensajes grabados. Estamos con un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con un sol muy agradable, 17 grados centígrados de la temperatura, y en este preciso momento en la República Argentina es la hora 13:40. Y nosotros vamos a ir con música, justamente hablando del grupo Tanxugueira, que hace apenas 3 días presentó un nuevo disco que se llama, uno de los temas es Fame de Odio. Este tema, ayer a la noche, cuando hacía 2 días que había sido subido a YouTube, tenía 90.000 escuchas. Vamos con Tanxugueira y su último éxito, Fame de Odio, Hambre de Odio. El título no es muy atractivo para mí, pero bueno, para ella sí. Vamos. Flaca, gorda, moreniña, de pel blanca, unha niña, por todas las niñas curvas. Mando eu son a guía. Mando eu son a guía. Ya la 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 la, ya la 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 la. Ay, ya la la la. De todas las formas, nena, de todas son bonitas. De todas las formas, nena, de todas son bonitas. Niña, no, y así me deu, vivo tranquila, verdade. Eu non teño etiquetas e non lles gusta que rabie. Que rabie, que rabie, que rabie. Ay, la 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 la. De todas las formas, nena, de todas son bonitas. De todas las formas, nena, de todas son bonitas. Vai falando de min que che preste, non terás meu choro pra alzar a tua peste. Son a dona, señora e patrona, miña figura é o
Bien, tenemos mensajes en el Facebook. Mercedes Conde, qué lindo recuerdo, miña nai na lareira facendo cocido, perdoe si no está bien escrito, no, lo que vale es la intención, querida Mercedes, pero bueno, es cocido con C, pero muchas gracias por el mensaje. Y el señor Ángel Ash, que dice, muy buen domingo tenga usted, querido Ramón, igualmente a la señora Ana Vila Portomeñe y a Eber Galeano, disfrutando aquí en familia de vuestra grata compañía, deseos de una excelente semana para todos y un fuerte abrazo, Edith y Ángel desde Quilmes. Bueno, muchas gracias, queridos amigos, como cada domingo. Y repito a la señora Mercedes Conde, yo no hago nunca correcciones en los mensajes, pero como usted lo mencionó, por eso el atrevimiento, ¿no? Pero lo que quiero significar es el agradecimiento por vuestros mensajes. Y estoy buscando aquí, que me falta un mensaje porque está en distinta cuenta, que es de José Augusto González Navarro, que dice, boas tardes Ramón, outro domingo escoitando o programa coa miña nai, unha fonda aperta. Bueno, debo decir que José Augusto y su señora madre estuvieron en el acto por el Día de Galicia y del Apóstol Santiago, así que tuve el gusto de departir brevemente allí con ellos. Unha aperta, querido José Augusto, e un bico para túa nai. Vamos a ir con música, creo que nos corresponde ahora, porque estamos cerrando el mes de Galicia y del Apóstol, y entonces vamos musicalmente a homenajear también a nuestro apóstol, en este caso con el grupo Arroda, y el tema que dice ahí o ven, ahí viene, se está refiriendo justamente, ahí viene el apóstol. Vamos con Arroda. Camiño no mundo, de ilusións e desabafos, as penas, fas e alegrías, o vical apóstol santo. Camiño silandeiro, que baixa por corredoiras, por ríos, montes e vales, veñen os soños cantando. La 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 la. Peregrino ves de lonxe, pasiño a paso te chegas, que alegría cando enxergas as terras de Compostela. Peregrino que viñeches este ano a Compostela, Galicia terra fermosa, recíbeche feiticeira. La 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 la. Estrellas
Bueno, en este momento estamos viendo en la transmisión por Facebook una foto donde están un grupo de oyentes de Con Vos que el lunes había más, por supuesto, pero aquí en esta imagen, las fotos las tomó María González Rouco, hay un grupo. Está Romina, está Chocha, está la hermana, que en este momento no recuerdo el nombre, de Flora, de Flores justamente, está Flora en la punta y están Juana y Luis, creo que es, ¿no?, de Boedo. Bueno, todos oyentes de Con Vos de hace muchos años, y justamente me entró recién un mensaje por WhatsApp de Chocha y Romina, a ver si lo podemos escuchar. Hola, muchas gracias por habernos invitado el lunes al Centro Gallego, a la Iglesia Santa Rosa. Estuvo muy lindo, muy emocionante. Gracias. Para otra vez ya sabés que contamos con vos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes como a toda la gente que nos acompañó en esa celebración. Escuchábamos al grupo Arroda y Oben refiriéndose a los peregrinos. Yo había dicho, a los peregrinos que se van acercando a Santiago. Y en relación con eso, una norteamericana es ya la peregrina extranjera 100.000, pero no 100.000 en la historia de las peregrinaciones. La extranjera 100.000 que este año llegó a Santiago de Compostela, pero esta es una información del día jueves, o sea que ya han llegado muchos más. Ana Barr recorrió el camino portugués en solitario desde Porto y dijo: me siento muy afortunada de haber llegado y estar aquí. Esta estadounidense de 38 años se convirtió el jueves en la peregrina extranjera 100.000 que completó el Camino de Santiago este año santo 2022. Profesora de profesión y natural del estado de Texas, inició el camino portugués en solitario y a pie desde la ciudad lusa de Porto, una experiencia que la propia Ana calificó como maravillosa y cuyo colofón llegó al ser recibida el mismo jueves en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino de Santiago por el responsable de tal oficina, el canónigo de la Catedral Francisco Buide del Real, y la directora general de Turismo de Galicia, Nava Castro. Dijo la norteamericana: me siento muy afortunada de estar aquí y haber llegado. Siempre quise hacer el camino desde que empecé a estudiar español con 13 años. Realmente fue una experiencia muy iluminadora y las personas que conocí en el trayecto me hicieron sentir como en casa. Dijo también que se trata de una experiencia que jamás olvidará. Hay un tema polémico, por otra parte, pero primero voy a ir con lo que dijo Nava Castro, la responsable de turismo, que remarcó que existen 10 variantes del camino, por lo que si algún peregrino elige la ruta francesa en agosto es porque quiere encontrarse con gente, mientras que existen otras opciones para quienes prefieren experiencias más solitarias. Recordó que esto ha cambiado con respecto al año 1993, cuando el 98% de los peregrinos recorrían el camino francés. Otro tema polémico ha surgido a colación del reclamo de la plataforma Camino Francés Federación, que pidió el cese del requisito de 100 kilómetros a pie para obtener la Compostela. Esta regla no pudo tener ciertos
esta regla, que pudo tener cierto sentido en algún momento, perdió todo su sentido de ser, afirmó su presidente Miguel Pérez Cabezas. En cuanto a cifras, el mismo jueves el Centro de Acogida al Peregrino registró la llegada de 2.169 personas. 2.169 peregrinos llegaron el pasado jueves a Santiago. Bueno, cuando yo leí esto de que la asociación de la plataforma, mejor dicho, Camino Francés Federación, decía que había que modificar el requisito de los 100 kilómetros, yo creí que era para rebajarlo. Realmente me parecía que no estaba bien. Pero luego, en otra noticia posterior, aparecida al día siguiente, se aclaraba que lo que pide esta plataforma es que en vez de 100 kilómetros el mínimo a recorrer a pie sea 300 kilómetros. Porque el tema es que con lo de los 100 kilómetros la gente se concentra en hacer esos últimos 100 kilómetros y se pierde mucho del sentido, de creencia del camino, se transforma en algo festivo y entonces muchas aglomeraciones de gente que, según dice esta plataforma, no refleja lo que debe ser el espíritu del camino. Por eso la propuesta es de que el tramo para hacerse, digamos, portador de una Compostela sea de 300 kilómetros. Yo tengo la de cuando hice mi camino, que no se discutían estos temas, que fue de 112. Si la llevan a 300, y no tardan mucho, porque si no, no creo que pueda. Pero si la llevan a 300 y no tardan mucho, no deja de entusiasmarme, ¿eh? ¿Quién te dice? Me aparezco por ahí. Por ahora vamos corriendo, distancias mucho más modestas. Pero Ever me mira anonadado, diría yo, en que yo haga 300 kilómetros caminando. Y aparte te digo, Ever, yo que he hecho varias veces la peregrinación a Luján, que son un poco más de 60 kilómetros, pero por asfalto, alguna vereda, pero los 112 kilómetros que en su momento hice del Camino de Santiago, desde Sarria hasta Santiago de Compostela, son el 98% del recorrido, subidas, bajadas, montes, poca llanura, así que, pero todavía me siento con fuerzas para esos teóricos 300 kilómetros si elevan la distancia. Bueno, vamos a ir a cumplir con la tanda de Radio Amplitud y a la vuelta, Galicia con Ana Vila Portomeñe. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja. Un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha. Con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM 660, Radio Amplitud. Amplitud Independiente. Escuchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM 660 o a través de la web
www.am660.com.ar. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto la chaya, me voy sin... Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM660 Radio Amplitud. Cientos de familias vienen experimentando los beneficios de Levasi, el lactoserum suizo en polvo, un alimento 100% natural. Yo tenía las manos tullidas y con mucho dolor, mucha artrosis en los dedos. Lo primero que se me pasó fue el dolor, me hizo muy bien, recomiendo este producto, es muy bueno. Disminuye el dolor e inflamación de las articulaciones, fortalece huesos y músculos, controla los niveles de azúcar en la sangre, fortalece el sistema inmune, mejora el aspecto de la piel y el cabello, ayuda a controlar la presión arterial y protege el corazón. Ante cualquier duda, consulte con su médico de confianza. Adquiera llamando de lunes a sábado de 10 a 16 al número 4977 4138 49 77 4138 o al WhatsApp 11 25 92 30 70. Levasi, un alimento funcional y terapéutico. Todos los temas que refieren a inclusión y accesibilidad, sin barreras, deportes, espectáculos, derechos de las personas con discapacidad y mucho más. Sin barreras, los martes a las 15 por AM660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18 bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí en Amplitud AM660 junto al teólogo Claudio Rizzo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Minha terra da saudade, eu te traio uma sonrisa, un cachinho de morriña para aqueles que me escoitan longe da terra querida. Minha terra da saudade, cando xa non teña vida.
miña nai nos acaricia. Hola, Ana Vila Portomeñe, boa tarde en Taboada, en Lugo. Moi boa tarde, Ramón, moi boa tarde a todos e a todas. Con 30 grados e moito sol aquí en Taboada. Que ben. Bueno, nós tamén estamos con moito sol, con un día de sol espléndido, 18 grados, que para inverno é unha moi boa temperatura. Ana, Está moi ben. andiveche por Santiago celebrando o Xacobeo, o luns, vinte ali con xente amiga de Bos Aires, de Galicia, en un acto que se fixo en Santos Domingo de Bonaval, donde liches un poema que, bueno, por suposto, hoxe compartirás coa nosa audiencia, pero gustaríame que nos fales un pouquiño de ese acto. Onte falei con Xosé María Vila Alén, que está ali nunha das imaxes saudándose contigo, pero, bueno, eu tiña a esperanza de que houbera de falado un pouquiño, pero díxome que non, que simplemente que se saudaron, pero que as circunstancias non deron para manter un diálogo. Pero contame un pouco, a ver, de que se tratou esa celebración, xa digo, con unha importante actuación pola banda túa. A ver, fun convidada para facer ese acto que facían ofrenda a Rosalía, unha misa, homenaxe a Rosalía, e tamén unha ofrenda floral no Panteón de Galegos Ilustres, que ali se atopa, na iglesia de Santo Domingo de Bonaval, por parte das autoridades e diversas persoeiros que ali estaban, non? Para min foi unha honra, unha sorpresa moi grande, porque, a ver, nunca estuvera ali, estuvera en Santiago, en varias zonas, pasei por ao lado, pero nunca estuvera dentro da iglesia, non? E tampouco o carón de tanta xente nun lugar onde hai o que decimos, esas persoas ilustres que para min significan moito, como son a nosa grande Rosalía, a Castelao, en fin, para min supuxo moito. De feito, estaba super nerviosa, aínda agora ao lembrarme si me emociono, porque, bueno, son cousas que na vida pois non te esperas, pero cando suceden pois quedache no corazón, como digo eu, un latexo que nunca se apaga, non? Que brillará para sempre. Entón, bueno, non sei que queres que che conte a maiores. Fun convidada por o noso amigo ben querido Francisco López, por Chesky, por máis personas, pero, bueno, el foi quen se puxo en contacto conmigo. Por suposto, estando todo dentro do que cabe na casa ben, sendo a unha hora, porque era sobre as 5 da tarde, a unha hora que me permitía estar ali, despois ao remate poder vir para ordeñar as vacas para Munxilas, non moi lonxe do seu horario habitual, pois si fun. E, bueno, sentime super orgullosa e síntome moi honrada, e desde aquí a miña gratitude enorme. Ademais do amigo Chesky, que por suposto vino ali nas fotos, había autoridades da Xunta de Galicia? Sí, estaba o presidente da Xunta, estaba o noso presidente, o que está ahora, estaba o ministro de Cultura, estaban máis persoaxes, digamos, tamén ilustres da cultura, había médicos, inclusive estaba o teu ben querido compañeiro, amigo, como distí, Xosé María Vila Alén, co que, bueno, compartimos así un saúdo, nada máis, e, bueno, alégrome de levar alédame levar o mesmo apelido, aínda que non somos da familia, que eu saiba, e, bueno, falei así con él, pero bueno, solo un saúdo.
sodes da vila, os dous sodes da vila, só que ti eres dunha vila de Lugo e ele dunha vila de Pontevedra, porque ele é nacido no Concello da Estrada. Bueno, por suposto que eu vira nas fotografías que estaba presente o presidente da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela, pero parecíame que eras tía que tiña que salientar que foi realmente un acto de moita importancia social, e que ti foras convocada ali, é un orgullo para ti, para a túa familia, pero tamén para min, porque te sinto parte deste programa totalmente incorporada, así que eu tamén sinto unha hinchazón de peito pola túa fantástica e destacada presenza en ese importantísimo acto dentro do Xacobeo 21-22. Sí, para min o que comentaba antes é unha honra e un orgullo, máis que nada porque foi feito o mesmo día 25, onde se celebrou por todo o mundo o Día da Nosa Patria, onde puden ler un poema escrito por min como homenaxe a Rosalía, e pois despois a maiores, sendo muller, sendo unha simple gandeira, pois representei, desde o meu punto de vista, creo que a moitas mulleres que lles gustaría ao mellor a día de hoxe dar a palabra que tanto se reivindica, non? Pero gustoume moito, non por ser muller, senón porque ali tanto calquer partido político había de distintos partidos políticos, distintas clases de persoas, nun momento fomos todos un ou unha, non? Entón, eso significa moito porque é unha unión e non hai discrepancias, non hai cousas raras como se poden ver noutros lados, entonces significa é moi bonito eso, que seamos todos, digamos, nun determinado momento todos unidos por unha causa bonita, non? Sen dúbida, o Día de Galicia, o Día do Apóstolo, que é decir o Día de todos os galegos do noso povo, merece esa unión, así que benvida e benvido los actos donde se reflicte justamente que a xente este unida, celebrando en forma alegre, como debe ser o Día da nosa patria e do apóstolo, que polo menos no imaginario popular e na tradición é a raíz de todo isto, non? Do culto xacobeo, da capitalidade de Santiago, así que, bueno, parabéns, querida Ana, salientable absolutamente a túa presenza en ese acto que de por sí foi moi importante, e bueno, e para nós que estea aí Ana Vila Portomeñe, corresponsal exclusiva con vos, moitísimo máis. Ana, moitas grazas, dime. Logo imos ir a escoitar ese latexo, non? Do día 25 de xullo, pero coincidindo con que foi na iglesia de Santo Domingo de Bonaval, que era unha celebración moi vencellada ao culto católico, hai unha noticia que a min, a verdade, creo que se non é a máis sorprendente que tiven este ano dende Galicia, porque de Argentina teño sorpresas todos os días, pero dende Galicia coido que foi a que máis me sorprendeu. Di o titular da prensa: mientras sea párroco no habrá procesión de ataúdes en Ribarteme. Me dedico a evangelizar y no a fomentar supersticiones, folclores o brujerías.
quero decirche a ti e a nosos ointes que eu son veciño, Santa Marta de Riberteme está nas Neves, e eu son veciño, Salvaterra é un municipio lindante con as Neves, así que sendo eu pequeno, 7, 8 anos, ponlle, leváronme un día a festa de Santa Marta, a procesión, e sorprendíme moitísimo de ver que a xente levaba ataúdes, cadaleitos, caixas, decíase en Galicia. Ti sabes que meu pai tiña unha barbería, o pobo chámase a funeraria, así é o nome do pobo, porque tiña 2 funerarias, a falta de unha había 2, lóxicamente tiña que chamar, as casas non debían ser máis de 10 ou 15, pero había 2 funerarias sobre a carretera. En unha das funerarias meu pai tiña a barbería, así que moitas veces xoguei os escondites, ocultándome dentro dunha caixa de difunto, porque éramos rapaces e para nós era un xeito de xogar. Pero o que quero decir é que ali decíamoslle caixas de mortos, nin ataúde, nin cadaleito, unha caixa. Bueno, eu cando me levaron a Santa Marta e vin que a xente portaba a ombreiros as caixas con persoas vivas dentro, sorprendínme moito, era un neno moi pequeno, e entón dixéronme que era xente ofrecida, que tivera un mal grande, importante, e que ofreceran que se salvaba, que o ían levar en unha caixa xustamente a procesión en Santa Marta. Bueno, así se fixo desde tempos inmemoriais, pero agora resulta que chegou un cura que, avalado pola diócese, dixo que iso que non vai máis, que el se dedica a evangelizar e non a fomentar supersticiones, folclores ou brujerías. Eu vou tratar de ser suave con este cura, pero vou darlle as supersticións un sentido de creencia bo, o de folclore, bueno, non sei como tomalo, o de bruxería de ningún xeito, iso totalmente rechazado o de bruxería. É dicir, eu creo que se hai se hai algo no mundo que nos fala e que nos fai creer en supersticións, en cousas impalpables, xustamente son as religións. E como se trata de un cura católico, voume centrar na nosa religión, na católica. Pero a nós póñennos unha hostia na boca e dignos o corpo de Cristo. Bueno, se iso non é unha creencia, donde están as creencias, non? E fannos adorar santos e figuras que cada un acepta ou non. Aí está a liberdade de credo, non? De creencias. Pero unha costume tan arraigada, que a min pareceme que hasta romántica, pareceme algo fantástico, que ti estés a morrer como eu, por exemplo, tiven un tío, un irmán maior de miña nai, que tivera un accidente de motocicleta, sendo xa moi grande, e estivera ao borde da morte, e ofrecérono a Virxen de Lira, ali tamén pretiño de Ponteareas, non a Santa Marta, a de Lira,
E al día el foi, cadroume de estar eu en Galicia e velo cuberto con un tul blanco que lle cubría todo o corpo, e bueno, pero a creencia era a mesma que a de Santa Marta. O home estivera a morrer e como promesa se salvaba, era ir peregrinando a Lira con ese tul. Como podía ser con unha caixa, con unha bicicleta, con un boneco? Se a xente ten fe, ten confianza, en definitiva, non é unha bruxería, porque non é que levan os cadaleitos a pasalos por debaixo dunha ponte ou por debaixo dunha árbore. Non, están levando a casa dunha santa, de Santa Marta de Ribarteme. Así que, bueno, día noticia, este mediodía se celebrará en la parroquia de San José de Ribarteme, en As Neves, su tradicional romería y procesión del santuario de Santa Marta. Sin embargo, la procesión dos cadaleitos, la tradición que ha dado la vuelta al mundo, porque algunos devotos son llevados en ataúdes abiertos, ya no se realizará. El párroco de Ribarteme, Francisco Javier de Ramiro Crespo, explica que la procesión va a ser como todos los días, pero la única novedad es que no va a haber féretros con personas en su interior. Bueno, el responsable eclesiástico del templo indicó que esta decisión fue consensuada entre el obispo de Tuy Vigo y él. Habrá gente que estará en contra, no tenga duda, padre, y muchos, pero yo soy el que decide aquí, sentenció. Me dedico a evangelizar y no a fomentar supersticiones, folclores o brujería. De Ramiro señaló que se dedica a la teología y no a estudios antropológicos. Esto me interesa, pero me dedico a otra parte de la ciencia. Bueno, toda esta introducción para que ti, que estás presente en lo medio rural, que coñeces las tradicións, que participache, creo eu, de moitísimas misas en distintos lugares, me dea a túa impresión de isto. A ver, eu sempre dixen que as tradicións debían conservarse, sobre todo a partir de agora, non? Porque a xente nova hai moitas cousas que non sabe. Eu non me considero vella, pero bueno, xa son 53 anos, que iras que non, como din por aí, estades na mitade da vida, non? Entón, vivín unha parte e escoitei outra da que me foron contando ao longo dos meus anos, non? Entón, as tradicións eu penso que se deben conservar. Despois de que sexa unha tradición, que desa tradición se volvan outras cousas a maiores, aí xa non depende solamente dun. Pero sobre todo nas costumes religiosas, sobre todo nós que nos educaron na cristiandade, no catolicismo, desde sempre, desde que eu teño uso de razón e moito antes, fixeronnos creer en moitísimas cousas. Entón, se esas creenzas que incluso, bueno, en Santa Marta de Ribarteme, eu polo que teño entendido, hai incluso lista de espera para ir no ataúde, e xente que se ofrece, como ben distí, porque tuvo unha enfermedade ou porque ten un familiar cunha doenza, e cree neso. Entonces, as nosas creencias, a nosa fe nos inculca a facer eses actos de fe. Non creo que deba ninguén prohibir esas cousas. Outra cousa despois é a farándula que se fai a maiores de todo isto, non? Eu aí quisei, non, porque temos aquí a Virxen do Faro, e a xente, pois eu lembro desde pequeniña que eu fora con meu pai ofrecerase a ir por unha enfermedade que estuvo, e iba descalzo desde o fondo do monte hasta arriba onde está a capela da Virxen do Faro. Bueno, pois é o mesmo que estas persoas que van nos cadaleitos. E incluso, bueno, a xente que vai ali para ver é porque pensa que é un espectáculo, pero a que a xente que realmente vai nos cadaleitos non vai facendo un espectáculo, vai por unha ofrenda.
Entón, bueno, eu non sei quen non estou nin a favor nin en contra do señor cura por o que di, porque todos temos direito a opinar, todos temos direito a súa opinión, pero bueno, se é unha tradición de séculos, eu penso que hai cousas que se deben valorar, bueno, en principio tamén falala cas persoas que están involucradas, non? Eso primeiramente. Sí, incluso o alcalde de As Neves mostrouse moi disgustado. É un alcalde nacionalista, pero mostrouse moi disgustado porque nin lle foi comunicado siquera oficialmente, nin moito menos consultado. A Iglesia Católica... É moi sorprendente como se ti queres se un neno, por exemplo, pois queres facer a comunión ou bautizalo, todas estas crenzas, facer as confirmacións que se fan, ou facer unha ofrenda floral, ou como fan na Virxen do Corpiño, que te pasan por debaixo de algúns santos, igual co santo que temos nos aquí, que é a fin de mes, que é o San Romao, é un santo pequeniño que din que é moi bon pa espalda, e pos osos, que cho pasan por o lombo. Pois, a ver, esas costumes, esas cousas, é unha devoción. Entón, bueno, que de repente che diga ao mellor o cura, bueno, pois este ano non se celebra. Bueno, pois sería cuestión de falar unha reunión e todo eso e deixalo para outro ano, pero non de golpe porrazo decir, no, este ano, pumba, non se fai nada desto. Eso é moi, non sei, non me parece unha forma decente de facer as cousas. Desde o meu punto de vista, ahora, despois, alá el. A Iglesia Católica, cando comezou, cando chegou a Galicia, por exemplo, Galicia tiña moitas tradicións paganas, incluso fálase que ali donde vai de morto que non foi de vivo, San Andrés de Teixido, que era un centro importantísimo de celebracións paganas, e que a Iglesia colleu e cambiou. Bueno, sabemos que a festa do San Xoán tamén era unha celebración que xa facían os celtos, pagana, e a Iglesia foi collendo eses actos para modificándolles algo para ter adherentes. Bueno, ahora resulta que, seguindo os pasos deste cura, que a min pareceme que é un desubicado, alguén que non está moi ben, malia que el pense que sí, que non está moi ben informado da tarefa dun representante da Iglesia, pero que me chama poderosísimamente a atención é que a diócese que lo aprobe a diócese, porque o cristianismo, o catolicismo, mellor dito, está perdendo adherentes continuamente, non? Nas misas, e cando teñen algo que vulgarmente, non, quitándolle a connotación religiosa, pero teñen algo que está funcionando, parece que non, que o queren sacarlle esa trascendencia que está tendo, como ti decías, do bautizo, da comunión. En realidade, a Iglesia, os dogmas, as religións, están montados en tradicións e en creenzas populares, o que a xente cree, como ti dixeches, os que creen na Virxe do Corpiño, os que creen en Santiago, no que sexa. A min pareceme que o importante de calquera religión é non facer mal ao próximo, que é o que eles pregoan sempre, non? Respetarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pois se non lle faz mal a outro, se tes unha tradición milenaria que foi declarada hai poucos anos Festa de Interese Cultural de Galicia. Festa de Interese Cultural, pero hai moi pouquiño que foi declarada. E ti hoxe dis non máis cadaleitos, non máis bruxería. No, a min parece, sorprendeume, para min
É a noticia do ano. Deuse a coñecer en estes días de celebración do ano xacobeo, da Semana de Santiago de Mai, pero a min pareceme que é a noticia do ano negativa, por suposto. Sí, sí. Sí, porque igual que hai outras o que falamos de todo, non? É dicir, este ano é un ano que, bueno, despois destes anos, 2 anos que levamos co tema do COVID e tal, pois, bueno, é un montón de bodas, un montón de concertos, de éxitos de grupos galegos, como foi, bueno, como son o que agora é o boom das tanxugueiras, por exemplo, o de grandes orquestas e bandas galegas que están volvendo a estar aí, espectáculos de animais, de como son os cabalos, ou a rapa das bestas, os cabalos de Friol, a comunidade galega que ten tanta gastronomía, que está ofrecendo outra vez as festas gastronómicas, que agora o mes de agosto vai ser o boom delas, digamos. Bueno, e esta romería, porque é unha romería, como é a romería da Virxen do Faro, a romería de Santa Marta de Ribarteme, pois se ten é dicir, os seus féretros ou cadaleitos ou como queiran chamar, se saíron á rúa toda a vida durante anos e é unha cousa de fe. Eu penso que todo o que é unhas tradicións debémolas conservar, como diste, sempre con respeto e sin facer mal a ninguén. Entón, bueno, eu estaría orgullosa de que todo o que se está facendo en Galicia, que trae a xente aos povos e que se fagan sempre con respeto e valorando o noso, debía ser de honra e de presumir delo, vamos. Totalmente de acordo, querida Ana. Bueno, mira, xa pasaron 31 minutos das 2 da tarde na Argentina, das 7 da tarde en Taboada, en Galicia, e dentro de pouquiño xa teis que ir munxir as vacas. Así que imos con ese latexo que presentaches o pasado luns en un importantísimo acto social e cultural na Iglesia Santo Domingo de Bonaval, nada menos que coa presencia do presidente da Xunta de Galicia. Todos, atención ás túas verbas, querida Ana. Homenaxe a Rosalía. Rosalía, cos teus cantares galegos, dende as beiriñas do Sar, deche auga aos regatos e vida alén do mar. Vai para ti, Rosalía, vai para ti esta homenaxe por alma, honra e coraxe. Poemas, prosa ou cantigas son parte dos latexos que alumean con alentos para perdurar nos beitos. Na fermosa Galicia, a fala é o galego, do pobo mariñeiro, do pobo labrego, e as túas verbas, Rosalía, soan por o mundo enteiro. Na fermosa Galicia hai lendas e contos estranos, agochando ruínas, soando campás nos domingos de Ramos, elevando botas azuis un cabaleiro que ao teu paso quita o sombreiro. Rosalía, que revives como follas novas, sendo tamén la hija del mar, es bagua e sorriso da terra. Ti, Rosalía, fiestra da cultura popular. Vai por ti esta homenaxe, por alma, honra e coraxe. Costumbres galegas, dende Padrón e las inundaciones de tanto amor que tiveche e tes no corazón. Van para ti estas verbas, prezada e aprezada, María Rosalía Rita de Castro, tanto que legache, ninguén o quita. Grazas con humildade, orgullo e valor, porque en nós están os teus airiños aires. Bueno, fantástico. Moitas grazas. Poñendo ali no texto títulos de obras destacadísimas da grandísima Rosalía. Querida Ana, un saúdo cariñoso como sempre para a túa familia, unha boa semana, un bico, deico domingo. Deico domingo, igualmente para todos vos. Gracias. Bueno, y ahora, estimado Ever, vamos a ir con un temita musical, a ver si me encuentro
Si me pierdo yo me encuentro, dijo uno que yo sé, ¿no? Bueno, no, yo por esos caminos no ando, así que en esos no me voy a perder. Pero sí vamos con la Orquesta Compostela a Santiago. Primero vamos con Todos a Santiago y después vamos a ir también con la Orquesta Compostela. Pero ahora vamos con un grupo de grandes cantantes que interpretan Todos a Santiago. Hace que empezó ese camino que a Europa unió, patrimonio de la humanidad, la cultura europea, ruta jacobea, caminos de la tierra al mar, camino hacia la eternidad, camino va del norte al sur, camina inglés, camina francés, que paso a paso yo te quiero seguir. Paso a paso, camina conmigo haciendo el camino. Paso a paso, tranquilamente. Paso a paso, camino para no perderte. Peregrinos de Concha y Bordón, bienvenidos de cualquier rincón, hacia tierras de Santiago, para ganar el jubileo. Es el camino de la salvación, llegó la hora de pedir perdón. Ahora todos a Santiago, al año santo jacobeo. Santa cruzarás, tu mano en la gloria pondrás, tu frente con Mateo chocarás, saludos y besos, abrazos y rezos, camino y peregrinación, camino y recuperación, camino del año 2000, camino, meta y destino. Paso a paso, yo te quiero seguir. Paso a paso, camino contigo haciendo el camino. Paso a paso, tranquilamente. Paso a paso, camina para no perderte. Peregrinos de Concha y Bordón, bienvenidos de cualquier rincón, hacia tierras de Santiago, para ganar el jubileo. Es el camino de la salvación, llegó la hora de pedir perdón. Ahora todos a Santiago, al año santo jacobeo. Peregrinos de Concha y Bordón, bienvenidos de cualquier rincón, hacia tierras de Santiago, para ganar el jubileo. Es el camino de la salvación, llegó la hora de pedir perdón. Ahora todos a Santiago, al año santo jacobeo. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever. Perdón, mi voz está un poquito congestionada, pero aquí estoy como todos los domingos escuchándolo y me encanta todas esas palabras que usted dice en su idioma y después las traduce. Aunque yo no soy descendiente de gallegos, me encanta oírlo, me encanta. Bueno, don Ramón, quería decirle que aquí estoy
escuchándolo siempre con mucho cariño. Le deseo un hermoso día a usted, a toda su familia, muchas bendiciones. Un beso muy grande a la señora Ana de Portomeño y un besito muy grande para Ever y su familia. Y bueno, y uno muy grande para usted. Adiós, don Ramón. Si Dios quiere, hasta el próximo domingo. Bueno, muchas gracias, querida Sara de Hurlingham. Y bueno, gracias. Y Ana Vila Portomeñé tuvo tiempo para mandarnos un mensajito también a la página de Facebook que dice apertas para todos y todas. Con vos é máis doado facer camiño e poder sorrir. Saúde e ledicia. Bueno, muchas gracias, querida Ana. Vamos a ir entonces ahora sí con el temita que antes me anticipé a anunciar, que es la Orquesta Compostela A Santiago Quiero Ir. Yo también quiero ir. Espero que modifiquen los 300 kilómetros para ir a Santiago a pie, y tener folgos para hacerlo, pero no me achica el hacer los 300. En su momento hice 112 porque era lo exigible, pero si hay que hacer 300, allá vamos. Por ahora, con la Orquesta Compostela, A Santiago Quiero Ir. Pasei un día en Santiago, neste ano xa coveo, na capital de Galicia, para gañar o xubileo. A Santiago e de volver, a Santiago e de volver. Pasar un día en Santiago, xa non se pode esquecer. A Santiago e de volver, a Santiago e de volver. Pasar un día en Santiago, xa non se pode esquecer. A Santiago quero ir, a Santiago quero ir. Terra bendita compostelana, moi ledo faime sentir amor. A Santiago quero ir, a Santiago quero ir. As túas xentes galegas e amores que compartir así. A Santiago quero ir, a Santiago quero ir. A Santiago quero ir, a Santiago quero ir. A Santiago quero ir, a Santiago quero ir.
Bueno, yo dije que la noticia de Galicia de que no se permitan los ataúdes en la romería era la más sorprendente del año, menos mal que aclaré que era en Galicia, porque ahora tengo una que no es de Galicia, pero tampoco es de la Argentina, no se asusten, las de Argentina las tienen todos los días, a toda hora en los distintos medios. ¿Se acuerdan hace unos meses que se había anunciado que un viernes comenzaba la guerra contra la inflación? Bueno, nunca tuve parte de guerra de esa, no encontré ningún corresponsal que escriba de esa guerra, pero no, eso totalmente al margen. La noticia ahora viene de Estados Unidos y dice: la primera mujer de Trump podría haber sido enterrada en el primer hoyo de un campo de golf para pagar menos impuestos. Pobre mujer, no para pagar menos impuestos por la mujer, sino por el campo de golf. La noticia dice: la primera mujer de Donald Trump, Ivana Trump, ha sido enterrada en el primer hoyo del Club Nacional de Golf Trump, en Nueva Jersey, por lo que según la legislación estatal, al ser un cementerio, es una propiedad libre de impuestos. O sea, el campo de golf ahora no tendría impuestos. Según los documentos fiscales del Trump Family Trust, publicados por ProPublica, la familia del expresidente ha solicitado recalificar los terrenos del campo de golf de Hackettstown como empresa de cementerio sin ánimo de lucro, informa el magazine digital estadounidense Insider. Ivana Trump es la primera persona que está enterrada en el campo de golf que se sepa. Según la legislación de Nueva Jersey, cualquier terreno que sea utilizado como cementerio está exento de impuestos sobre inmuebles, tasas o impuestos a la propiedad personal. Tampoco pagan impuestos de sociedades de la renta ni por herencias. Bueno, a mí lo que me da es mucho asco escuchar esto. La señora Trump falleció el pasado 14 de julio, hace apenas 17 días, en su casa de Manhattan, por una caída accidental. Tenía 73 años. Ya está, ya lo dije, asco me da leer esta noticia. Gracias, Ever Galeano, por tu trabajo. Hasta el próximo domingo, Deico Domingo, boa semana para todas y todos. Nos vamos con Rumboia, el bloque de gaiteiros galegos y el grupo Bate Certo. Na Rumboia Xamaraina. Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Nova Xamaraina é unha asociación cultural que naceu no ano 1998 como un agasallo de reis que uns amigos decidiron facerse entre sí, xuntándose en torno a un tema común, a música tradicional. Froito de todo iso, un ano despois viu a luz o seu primeiro traballo discográfico, co grupo de música tradicional Xamaraina, no que pretendían amosar unha parte da cultura que se estaba a perder, intentando recuperar ese elo perdido na desaparición da nosa cultura popular de tradición oral. E do seu primeiro disco Son, escoitamos o paso doble dos Lamas. Pasaseiros ao tren!
Con este traballo discográfico Son, Xamaraina pretende facer unha serie de fotografías instantáneas dun pasado recente que está a esvaecerse con todos os nosos informantes. Para eles, vai esta mención especial de Xamaraina, xa que representan o que este grupo aspira a ser, un recordo que non se debe perder na memoria. E continuamos escoitando o disco Son de Xamaraina cunha nova peza, A Muiñeira e Jota de Cacheiras. Viva Cacheira!